Vale, habrá salido un aviso. Pues nada, un placer verte por aquí de nuevo, don Borja. Tenemos aquí nueva edición de Academies, aunque también hay gente de las ediciones anteriores, de hecho. Así que nada, bueno, la idea es eso, pues contarles de un poco como hicimos la otra vez, pues para que te conozcan bien a ti, conozcan bien a Kobe, un poco también esa parte más personal de cómo es pues eso, la aceleración tan loca de una startup y cómo es esa experiencia para alguien en tan poco tiempo y alguien joven. Y bueno, luego yo también tengo algunas preguntillas pues eso, un poco parecidas o distintas a la otra vez, de eso, del día a día de COVID, de cómo es, alguna un poquito más técnica de números, etcétera. Pero vamos, yo sobre todo el objetivo, y esto se lo digo a todo el mundo, yo a Borja le conozco desde hace 7 años y he hablado mucho con él en mi vida, y vosotros no tanto. Así que encantados en cualquier momento de cortarnos a mí, a él o lo que sea, y de convertir esto mucho más en diálogo en grupo y que cada uno haga las preguntas que quiera. O si os ponéis tímidos, pues por chat o levantando la mano o como queráis, pero vamos, sentidos libres de cortar si queréis. Así que nada, pues nada, Borja, cuéntanos un poco de Kobe, así planteamiento, nudo, desenlace. Sí. A ver, sobre todo lo que ha dicho Jaime, ¿vale? O sea, que esto sea conversacional y sentiros libres de interrumpirme en cualquier momento, hacerme una pregunta. O sea, yo encantado de compartir mi experiencia con vosotros y todo lo que pueda contaros, encantado de compartir, ¿vale? Si queréis os cuento, o sea, muy rápidamente un highlight de qué es Kobe. O sea, al final a lo que nosotros nos dedicamos es vendemos a otras empresas un software de gestión de los beneficios para los empleados, ¿vale? Entonces, oye, les ofrecemos un SaaS, es una plataforma SaaS que utilizan para gestionar las diferentes prestaciones o los diferentes beneficios que ofrecen a sus empleados, y luego los empleados tienen una app y una tarjeta Visa que utilizan para consumir esos beneficios, ¿vale? Todo agregado, todo en un mismo sitio, eliminamos costes de gestión a recursos humanos, etcétera, ¿vale? Eso es muy brevemente lo que nosotros hacemos. Y por contaros un poquito más sobre la historia de... Espera, que hay alguien que no está muteado. Un momento, lo busco y lo muteo. La historia de Kobe, ¿no? Y cómo empecé con este proyecto, cómo hemos llegado aquí, por contaros un poquito de la trayectoria, ¿vale? Yo soy al final, soy ingeniero industrial, yo hice ingeniería industrial y empecé trabajando como ingeniero en Alemania, en temas muy técnicos, optimización de stocks, estadística pura. No era lo mío, en el sentido de que me gustaba mucho, se me daba bien, pero tenía claro que quería dedicarme más al mundo de los negocios, tener un poco más de vista de pájaro de las diferentes compañías, y decidí saltar al mundo de la consultoría, ¿vale? O sea, al final vi una vía rápida de decir, oye, de ser ingeniero puro a poder pasar a tener un vistazo de los negocios y poder aprender más del mundo de los negocios, pues creí que en la consultoría lo iba a encontrar. Ahí fue cuando hice consultoría estratégica, entré en McKinsey, y es donde conocí a Jaime. Ahí estuve como unos 3 años, hice muchos proyectos, múltiples funciones, y de ahí claramente vi que mi mundillo estaba en las startups, ¿no? O sea, al final, oye, está fenomenal el plantear un plan estratégico de una gran compañía, pero luego todo eso se queda en un nivel demasiado alto, y a mí me gusta la ejecución, ¿no? Me gusta cacharrear, me gusta ver que las cosas suceden, y por eso decidí montar mi propio negocio, ¿no? Tenía claro que quería montar mi propio negocio. Y en aquel momento decidí, oye, pasarme al mundo startup. Antes de montar mi propio negocio, pensé que lo mejor era pasar por una startup para aprender de primera mano de emprendedores que ya lo hubieran hecho, y que hubiesen sido exitosos. Tuve la oportunidad de entrar en OnTrack, donde también coincidí con Jaime. Y al final, cuando entré allí, pues éramos unos 30 empleados. En un año y poco llegamos a los 200 empleados, abrimos en 3 países. Bueno, pues al final tuvimos un crecimiento bastante exponencial durante ese tiempo. Y bueno, pues aprendimos muchas cosas, ¿no? De las que hay que hacer, de las que no hay que hacer, que quizás son siempre más importantes, ¿no? Y bueno, de ahí decidí ya montar mi negocio y montar Kobe, ¿vale? Y al final, ¿de dónde viene la idea de montar Kobe, o por qué me decanto por montar Kobe? Esto al final viene de una necesidad o de un problema identificado en mí, que es al final, oye, cuando yo pasé de trabajar en McKinsey a trabajar en la startup, oye, al final había muchas cosas. O sea, al final muchas veces comparas salario con salario, ¿no? Pero había muchísimas otras cosas que yo perdí, que no estaba poniendo en valor, ¿no? Teníamos
un plan de inversión muy jugoso, con unas cantidades que nos estaban aportando, que yo no lo visualizaba y no lo estaba poniendo en valor en la consultora, un seguro médico buenísimo, teníamos las comidas pagadas, etcétera, ¿no? Y luego, oye, cuando salté al mundo startup, pues de nuevo me ofrecían en la empresa a la que yo fui, teníamos seguro médico de nuevo, pero tenías que ir a recursos humanos y hablar con recursos humanos para enterarte de cómo funcionaba el producto. Teníamos el ticket restaurante que podíamos pedirlo, pero tenías que de nuevo ir a recursos humanos y pedírselo. Tarjeta transporte, que era un tema totalmente separado. Teníamos Gym Pass, teníamos un club de descuentos al que podíamos acceder. Al final, una gama de productos totalmente fragmentada, ¿no? Y al final, como empleado, yo decía, esto tiene que poder ofrecerse una experiencia mejor aquí, ¿no? Es decir, o sea, con la tecnología se puede agregar todo esto muchísimo mejor en una experiencia única para ti como empleado y no que me tengan que hacer ir a todos estos sitios o hablar con recursos humanos cada 2 por 3. Además, no entiendo bien las implicaciones fiscales que tienen todos estos productos para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando un poco fue un poco el momento de montar Cobee, ¿no? Y ahí fue cuando empecé con todo y empecé a encuestar a gente de recursos humanos para entender, oye, cómo veían ellos el tema de los beneficios en sus empresas, si era algo tedioso de gestionar o no, si veían que tenía ya alguna problemática que estuviese sin resolver. Empecé a encuestar a usuarios para entender, oye, si los usuarios tenían problemas también y si estaban satisfechos con los beneficios que les ofrecían sus empresas. Y de ahí pues, oye, saqué un poco los puntos principales, ¿no? Esos pain points que queríamos atacar con la idea de negocio, ¿no? Que eran básicamente para recursos humanos eliminar costes de administración y de gestión, trabajar con diferentes proveedores, información para nómina que venía desde diferentes fuentes, etcétera. Y para los empleados, agregar todo en un único sitio, hacerlo muchísimo más entendible, tener mucha claridad de cuánto verdaderamente te está impactando a ti como empleado esos beneficios que te está dando tu empresa, etcétera. Un poco esas son las problemáticas que identificamos, que son las que decidimos atacar con la idea de Cobee, ¿vale? Y ahí fue cuando empezó todo. Vale, genial. Cuento un poco más. Perfecto. De hecho, ahora voy a ese día 1, que me parece muy chulo, pero cuando decías lo de la diferencia, por ejemplo, de McKinsey On Track, de que las cosas pasan mucho más rápido en startup y tal, yo creo que eso también tenemos gente en Academy que que está en corporate y que le interesa, yo creo, este mundo startup y tal. ¿Tienes ejemplos de decir, oye, es alucinante esto lo rápido que lo moví en 2 días en On Track, por ejemplo, o cosas así, o ahora en COVID, decir, Dios, lo que habría sido esto en una empresa grande o algo así? Sí, pues no sé, cualquier decisión al fin y al cabo, ¿no? Pero, por ejemplo, oye, la decisión de montar un departamento que acabamos de montar hace nada, un departamento entero que hemos abierto por completo, nuevo en COVID, pues fue una decisión de, oye, sentarnos durante una semana, analizarlo, rebotarlo con otras 3 startups, ver cómo lo hacían ellas y decir, oye, tiene todo el sentido, vamos a montar este departamento, vamos a sacar el budget, vamos a contratar a la persona que lidere esto y adelante, ¿no? No me quiero ni imaginar cómo es montar un departamento totalmente nuevo en una empresa ya establecida, ¿no? Por decir algo. Pero de estos ejemplos, pues tienes 1000, ¿no? En OnTrack, pues yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo pues también aperturas de países. Oye, pues cómo decidíamos abrir un país y oye, el momento de establecerte allí, contratar al country manager, empezar a contratar el equipo, empezar a hacer las primeras ventas, desarrollar el producto para ese país y empezar a testar con un MVP, eso es cuestión de 1 mes, 2 meses. En una gran corporación, pues sabemos todos que eso tiene que pasar su proceso de aprobación, la validación de absolutamente, oye, todas las personas que tienen que estar alineadas con esa decisión, hacerte tu plan de negocio, y una vez todo eso está hecho y aprobado, oye, para contratar a una persona, pues lo tienes que desatascar a través de recursos humanos, subirlo a la página web de la corporación. Bueno, pues al final, todos estos procesos se aligeran muchísimo en una startup, ¿no? O sea, vives lo mismo, pero en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Vale, guay. Y efectivamente, que me acuerdo que yo te lo preguntaba mucho antes de lanzarte y que fui a verte en ese día 1. ¿Cómo es el día 1? Es decir, has dejado tu curro anterior, son las 9 de la mañana, llegas y dices, pues nada, vamos a montar COVID. Sí. ¿Cómo es ese primer día, esa primera semana, esas primeras experiencias? Ese primer día es muy curioso, ¿no? Porque llegas a tu escritorio y no sabes muy bien qué hacer. Sacas tu libreta y te sacas tu ordenador y no sabes muy bien cómo empezar. Entonces, en mi caso, como empecé, lo primero fue hablando con gente. Es decir,
oye, lo primero que tenía que hacer era empezar a hablar con gente, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Oye, empezar a hablar cada vez con más gente de recursos humanos, intentar ir encontrando a sus primeros clientes, porque sabía que me iba a encontrar con las primeras piedras en el camino a la hora de ir montando mi startup, que me iban a hacer, oye, o bien tener que pivotar, o bien tener que encontrar mi producto por donde tenía que ir. También sabía que quería contratar a una persona para dirigir tecnología. Entonces, oye, empezar a contactar gente que estuviese en el mundo de tecnología y hablar con ellos. Entonces, lo primero que yo hice fue, oye, esa lista de la gente con la que quería hablar, ¿no? Y sacar mi lista de contactos y ir pidiendo contactos a la gente. Parece mentira lo rápido que se te llena la agenda. Una vez que empiezas a sentarte con gente, esa gente te presenta a más gente y al final, oye, con todo eso empieza a llenarse tu día de una manera muy, muy rápida, ¿no? Ya. Y efectivamente, por cierto, que has dicho lo del buscar a alguien para tecnología. Esto en los coffee chats que tenemos en Academy es súper típico, la gente me diga aún buscar co-founder, que es una situación un poco rara, obviamente. ¿Tú cómo lo hiciste? Efectivamente. Pues es curioso porque además siempre contamos esta historia un poco con gracia, ¿no? Los 3 co-founders nos conocimos por LinkedIn y hasta aquí hemos llegado a día de hoy, ¿no? Llevamos trabajando juntos más de 3 años. Al final, oye, Dani, que es el CTO y mi cofundador en la parte tecnológica, le contacté por LinkedIn a puerta fría. Dio la casualidad también de que él había trabajado anteriormente con una persona de OnTrack que admiraba bastante en la parte de tecnología. Y entonces, oye, las referencias fueron ya muy buenas, pero luego pues quedamos para tomar una cerveza, yo le conté el proyecto, él me contó sobre él, quedamos para tomar una segunda cerveza, le conté un poco más sobre lo que estaba ya montando, él me contó un poco más sobre su situación, oye, si verdaderamente se vería dentro o no, y luego ya una tercera cerveza en la que empiezas a pactar ya, oye, condiciones, cómo piensas en empezar a hacer esos primeros pasos, oye, ya ir aterrizando, ¿no? Y todo encajó muy, muy, muy bien y se decidió unir al proyecto y empezamos a trabajar juntos, es decir, o sea, empezamos a conocernos en aquel momento. No sé si es la forma, o sea, desde luego no es la única manera de encontrar tu cofundador, ¿eh? O sea, hay gente que se conoce desde mucho antes y eso está fantástico, pero simplemente en mi caso ha sucedido así y ha sido positivo, ¿no? Es decir, o sea, que fórmulas yo creo que hay miles y creo que es bueno ver que también, oye, puedes cofundar una compañía sin tener el cofundador en el momento de fundarla, que es lo que hice yo, por ejemplo, ¿no? Y luego más adelante fue cuando entró nuestro tercer cofundador, que fue cuando ya empezamos a comercializar el producto y cuando necesitábamos de esa pata que decidimos traer un director comercial que nos complementase en toda esa parte, que es nuestro tercer cofundador, que es Nacho, ¿no? Vale, perfecto. También en esa línea, además pues ya lo has dicho 2 veces, lo de pivotar. ¿Cuál es efectivamente, o sea, dimos un tema de un poco de Lean Startup, enfocado en esa línea y tal, y la clave del pivotar? Entonces, ¿cómo era de tu idea inicial a la actual las diferencias y qué te hizo cambiar y cómo de drásticos eran esos cambios? O sea, la noche y el día. O sea, con la idea inicial con la que empecé el proyecto, no tiene nada que ver a lo que hacemos hoy. Tiene algo que ver, pero vamos, desde luego es súper diferente, ¿no? O sea, yo mi idea inicial quería montar un Gym Pass alrededor de las comidas, ¿no? Es decir, oye, quería montar un Gym Pass alrededor de las comidas en el trabajo. Oye, eso a mí me estaba causando una obsesión de ver que la gente salía mucho a comer en el trabajo y que se podía utilizar como un beneficio el hecho de comer en el trabajo todos juntos, poder reservar la mesa todos juntos, poder pagar la cuenta del restaurante al que fuésemos a comer todos juntos pues de una manera ágil y sencilla, incluso visualizar la carta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que me di cuenta en esas primeras encuestas que también decía antes es, oye, no les gustaba nada a los usuarios no tener flexibilidad, es decir, lo que más echaban de menos en sus beneficios actuales eran precisamente la falta de flexibilidad. Entonces, no querían ceñirse a unos paquetes de comidas que yo les predefinía, ¿no? Que es un poco como funciona Gympass, pero hecho a las comidas. Entonces, eso no les encajaba para nada, ¿no? Entonces, ahí ya fue mi primer warning de decir, ojo que esto no funciona, ¿no? Y luego, sí que es verdad que adaptamos nuestro modelo a, oye, hacerlo flexible, pero todavía estábamos muy verticales solamente en el modelo de comidas. Hicimos un MVP súper básico, que, oye, pues al final yo lo vendía y Dani lo desarrollaba, ¿vale? Y con eso fuimos capaces de vendérselo a 4 compañías, ¿vale? Con esas 4 compañías hicimos unos primeros test y unos primeros pilotos para ver un poco cómo funcionaba esto,
¿vale? O sea, al final no teníamos todavía ni tarjetas, no teníamos nada. El producto era muy sencillo y era un escanear recibos. O sea, la gente iba a comer, pasaba su recibo, lo escaneaba con el móvil y ese recibo se procesaba para, oye, imputar los consumos en nómina y los ahorros fiscales, ¿vale? Y así dar mucha más flexibilidad versus lo que te aportaba un Sodexo, un Edenred, etcétera, ¿vale? La realidad de todo esto es que ese OCR o ese scanning de recibos, el nombre era Dani y Borja, ¿vale? O sea, éramos nosotros detrás de una pantalla mirando cada recibo. Yo te lo iba a decir con él, se procesaba. O sea, se procesaba, nosotros procesábamos cada uno de los recibos y los mirábamos uno a uno, ¿no? Entonces, oye, eso es verdaderamente un MVP, o sea, no teníamos absolutamente ninguna automatización por detrás, cartón piedra, pero nos permitió testar esas hipótesis que queríamos testar en el mercado, ¿no? Y de hecho, a partir de ahí surgió nuestro segundo pivotaje, que fue con esas compañías con las que estábamos haciendo el piloto, nos dijeron, oye, me parece fenomenal lo que estáis haciendo en comidas, pero a mí esta parte que estáis poniendo aquí de que integraréis el delivery, que integraréis la carta del restaurante, etcétera, etcétera, me da igual. O sea, eso si lo queréis hacer bien, pero no es lo que me resuelve el mayor problema, ¿no? Lo que me resolveríais un problema si me hicieseis esto mismo, pero para otros beneficios. Entonces, ahí fue cuando vimos claramente, oye, vamos a ser más horizontales en vez de súper verticales en comidas, ¿no? Cambiamos el nombre de la compañía, pivotamos por completo y hicimos una plataforma multibeneficio. Esto fue 4 meses desde haber lanzado la empresa, o sea, no tardamos más en hacer esto. Vale, perfecto. Yo, por cierto, hay una cosa que sí que comenté en el vídeo, luego hay otro también que hacemos de rondas y tal, es que creo que es bastante importante, o sea, objetivo de una fase pre-seed, efectivamente el conseguir vender aunque sea €1, dependiendo un poco también del negocio, pero conseguir demostrar aquí puede haber algo. Luego ya en la seed estará la de ahora. Y en vuestro caso creo que literalmente la facturación del primer mes que facturasteis fueron €4, creo, si no, yo recuerdo mal. Y debéis estar en decenas cuando levantasteis la seed, pero estaban esas 4 empresas que habían dicho, oye, a mis empleados les ha gustado y lo quieren seguir teniendo. Sí, 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 totalmente. Y de hecho esto fue también una recomendación de Íñigo, que es el founder de OnTrack, que también es inversor en Cobee, y me dijo, intenta no levantar, no te vayas tan agresivo a fondos, a levantar financiación desde ya. Intenta que alguien pague €1, ¿no?, por lo que tú estás vendiendo antes de irte a buscar financiación, ¿no? Y me pareció un consejo, la verdad es que bastante bueno, porque es verdad que en el momento en el que alguien está dispuesto a pagar €1, pues es mucho más probable que haya una segunda persona que esté dispuesta a pagar otro, ¿no? Entonces, bueno, así lo hice. Vale, perfecto. Oye, que llevo yo aquí un rato ante la brasa con cosas que ya me sé, en realidad. Que eso, alguna pregunta de cualquiera que se quiera, vamos, directamente quitar el mute y para adelante. Veo aquí Hugo sin el mute, pero no sé si era accidental. O Andrés. Venga, hola Borja, soy Andrés Romerales. Claro. Yo la verdad que he estado leyendo un poquito antes de la charla sobre COVID, no lo conocía de primera mano. Y mi duda es, ¿esa tarjeta verdaderamente tiene más usos que el de pago de las comidas, como es el Edenred, como has dicho ahora mismo, de turno? ¿O por ahí también tramitáis ciertos gastos de otra manera? Como puede ser formación, no lo sé, pongo un ejemplo. Y todo el proceso administrativo que va sobre la contratación, por ejemplo, de un seguro para un empleado, todo eso lo dais vosotros ya paquetizado a estas empresas y por lo tanto las empresas se olvidan de tener que hablar con el sanita de turno, etcétera. Es decir, que ya vosotros vais por detrás y me gustaría saber cómo esas empresas se ponen en contacto con el empleado final, porque al final hay que mandarle su tarjeta de salud, etcétera, etcétera. Eso todos sois vosotros los pass-through. Bueno, es un poco de cómo Sí. al final habéis vosotros paquetizado este producto, como has dicho tú, más horizontal, ¿no? Sí. O sea, la tarjeta la utilizamos como un canal para varios de nuestros productos, ¿vale? Entonces, no solamente para comidas, es decir, o sea, a través de ahí también va el transporte, por ahí, a través de ahí también van las tarjetas regalo, por ejemplo, que tenemos algunas empresas. Tenemos algunos beneficios especiales, pues por ejemplo, oye, Globo da a sus empleados €70 en Globo todos los meses para que puedan consumir, pues esos €70 están en la tarjeta de Cobee, ¿vale? Para que lo utilicen. O sea, es decir,
nos da muchísima flexibilidad para dar múltiples beneficios a través del mismo canal, ¿vale? Entonces, eso respondiendo al punto de la tarjeta y respondiendo al punto de los seguros, nosotros somos brokers de seguros, ¿vale? Entonces, nos hemos verticalizado mucho en esa parte. Entonces, gestiones que antes tenían que bien pasar por recursos humanos para que luego hablar con la aseguradora o con su broker, etcétera, tratamos de automatizarlas al máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si alguien da de alta a su hijo en la app de COVID y contrata el seguro para su hijo directamente desde la app de COVID, no tiene que hacer nada más. Es decir, lo deja contratado, que nosotros nos aseguramos de que esa contratación se produce. Le llega la tarjeta sanitaria a casa. En nómina ve el impacto fiscal y ve al final la reducción de nómina en caso de que lo esté pagando desde su nómina. Es decir, todo eso queda automatizado, ¿no? Es decir, nos hemos verticalizado mucho en la parte de gestión de seguros haciendo los brokers. ¿Y tú, por ejemplo, toda la nómina la obligas a que sea con COVID o tú te integras con el buen señor que te hace las nóminas de la gestoría de toda la vida? Y COVID sí, hace su trámite, pero ¿cómo le llega al señor para que sepa los apuntes que tiene que hacer en la nómina de que hay un señor con un seguro de salud? O sea, nosotros no hacemos nómina, ¿vale? O sea, nosotros, de hecho, al revés, son nuestros partners los proveedores de nómina. Entonces, un Personio, Factorial, ADP, son partners nuestros, ¿vale? Entonces, nosotros nos integramos con ellos para que toda esta información fluya o lo hacemos por vía intercambio de fichero, ¿vale? Es decir, oye, pues al final intercambio de fichero en el que tienes la información con todos los empleados, su ID interno, etcétera, etcétera, para que ellos lo puedan cargar en sus sistemas. Magnífico. Y la última, perdona, que no quiero monopolizar. Hay un señor con gorra muy mala que es Hacienda, y Hacienda todos estos gastos fuera de fechas, de horas y tal, pues los persigue bastante. Entonces, esa libertad que me parece maravillosa en el concepto de COVID, cómo vive o convive con los señores de Hacienda que dicen que este señor ha comido fuera del horario de la comida y ha comido un sábado, un viernes por la noche, y de repente aquí me lo has mezclado con un globo, como has dicho, ¿no? Esto, ¿cómo se gestiona? O si hay algún Sí. filtro o algo que se pueda... O sea, al final ahí la compañía puede, por un lado, establecer determinadas limitaciones desde su panel de control para cada uno de los empleados o grupos de empleados, etcétera. Entonces, eso lo pueden establecer desde el panel de la compañía libremente. Y luego, adicionalmente, oye, el empleado también tiene las normas de, oye, cómo tiene que consumir eso, ¿vale? Hay determinados límites que nosotros controlamos, ¿vale? Límites fiscales mensuales, anuales, límites máximos de retribución en especie que te puedes percibir como empleado. Es decir, hay determinadas limitaciones que nosotros estamos controlando constantemente, ¿no? Luego hay otras determinadas cosas que ya no dependen de mí y que dependen de cada uno de los empleados, ¿no? Es responsabilidad de cada uno de los empleados que verdaderamente estés utilizando el producto para comidas y no lo estés utilizando, pues yo qué sé, pues por ejemplo, para consumo de alcohol en determinados establecimientos, etcétera, ¿no? Eso ya hay un punto en el que no podemos llegar con limitaciones y que también corre un poco de responsabilidad del empleado. Magnífico, pues muchas gracias. Alex, usted dirá. Bueno, súper interesante la charla. A mí me ha llamado un poco la atención sobre todo lo que son los primeros pasos o el primer día o esas primeras validaciones. Y te quería preguntar, porque has utilizado mucho la palabra encuesta. Pues nosotros ahora estamos validando también alguna cosa. ¿Solo utilizabas encuestas? ¿Realizabas algún otro tipo de test? Me refiero a en esa primera etapa en la que prácticamente estabas tú solo. ¿Y cómo lograbas enganchar a la gente o a esos directores de recursos humanos para que te contestaran o cómo lograste enganchar a esos primeros clientes? A ver, la verdad es que, o sea, hice encuestas, Typeform básico, eso por un lado. Y luego, por otro lado, una cosa que hice mucho también fue, yo tenía una presentación con un producto que no existía, ¿vale? Esa presentación cambiaba cada día. Entonces yo me iba y me sentaba delante de un director de recursos humanos y le plantaba delante una presentación de un producto que no existía y que no estaba desarrollado, ¿vale? Entonces ahí recibía mucho feedback. Es decir, yo le decía, oye, pues esto funciona así, tú aquí cargas los empleados. Y entonces ahí pues es muy importante la escucha activa, ¿no? Es decir, oye, te pregunta el director de recursos humanos, oye, pero yo tengo varios grupos de empleados, ¿cómo lo gestiono aquí en la plataforma? Entonces tú dices, ostras, tengo que hacer gestión de grupos de empleados en la plataforma que yo tengo que ofrecer a esta gente, ¿no? Por ejemplo, por decir una tontería, ¿no?
Pero así a mí me dio, o sea, me sirvió para ir dándome cuenta, y de hecho la presentación del día siguiente era totalmente diferente. La llevaba un director de recursos humanos que veía sus grupitos en esa presentación del producto que yo le estaba presentando, ¿no? Entonces, eso me sirvió muchísimo al principio para validar lo que yo estaba creando, ¿vale? Creando entre comillas, que era un PowerPoint. Y con esas validaciones de entre las encuestas y lo que nosotros fuimos enseñando, lo siguiente que nos fuimos a desarrollar fue el MVP. O sea, y el MVP fue cuáles son las dos hipótesis que queremos testar y cuál es el producto más básico absoluto que podamos hacer que nos vayan a comprar las empresas o que creamos que nos van a comprar las empresas en base a todo este feedback que ya traigo, ¿no? De haberme sentado con empresas que algunas de ellas ya me habían dicho, oye, si tienes esto, a mí me interesa, ¿no? Pues entonces en ese momento es cuando bajas, aterrizas y dices, voy a desarrollar esto. Entonces desarrollamos un MVP súper básico y esas primeras empresas que nos lo compraron, no te voy a mentir, 3 de ellas fueron empresas amigas, ¿vale? Es decir, oye, conozco a o me han presentado a y al final, pues oye, te lo compran un poco como favor casi. La cuarta, y fue un tema muy curioso, fue un lead de inbound, o sea, no les conocíamos y nos llegó directamente desde la página web y quiso contratar el producto y fue el primer cliente real, ¿no? Que fue una cosa muy graciosa, nos encontró por la web y nos contrató. Pues bueno, eso fue de chiripa, ¿no? Pero así fue un poco como encontramos los primeros clientes, cómo lo validamos. Y luego ya, obviamente, una vez empiezas a tener usuarios y empiezas a tener uso real, ahí es donde verdaderamente recibes el feedback más valioso de todos. Oye, qué cosas gustan, qué cosas no gustan, etcétera. ¿Alguna preguntilla más? Yo, Adelante, Nicolás. vale, perfecto. Ahora te dejo, Eduardo, perdona. Borja Naek, un placer, la verdad que, oye, que tiene mucho mérito lo que has creado. Yo te iba a preguntar más de cara a las rondas de inversión que has ido levantando, un poquito cómo ha ido siendo tu actitud frente a ellas, ¿no? Al final tú cuando estás en proceso fundraising, entiendo que tú estás en modo fundraising y delegarás ciertas partes, ¿no? de la actividad, pero bueno, ¿qué has primado a la hora de levantar capital? Si has preferido que entren mejores inversores y diluirte más te ha importado menos, si ahora te arrepientes de haberte diluido tanto. Un poco también saber la experiencia, ¿no? Al final has levantado ya bastante capital en poquito tiempo y ver, bueno, cuál es tu mentalidad, ¿no? A ese respecto. Sí, no, es buena pregunta. O sea, yo te diría, en cuanto al planteamiento de las rondas, creo que la más complicada fue la primera, ¿vale? Oye, no teníamos nada, aparte de 4 pilotos, pero que eran con empresas amigas, que estábamos testando un primer MVP, el producto estaba infradesarrollado, el equipo era muy pequeño, o sea, éramos 2 personas, estábamos contratando una tercera, era un PowerPoint, básicamente. Y levantar en aquella época con un PowerPoint, tal y como estaba de maduro el mercado español, era muy difícil, ¿vale? A día de hoy ha cambiado completamente en 3 años, ¿vale? Pero en aquel momento era muy complicado. Entonces, aquella yo creo que fue la ronda más difícil y ahí no pude, o sea, lo que dices un poco de centrarme en fundraising, no centrarme en fundraising, olvídate, ¿no? O sea, te centrabas en todo y punto. Porque es ese momento, ¿no? Luego, y a partir de ahí, la siguiente ronda fue un preemptive round, que se llama, que eso y al final nos llegó un inversor en un momento en el que no estábamos haciendo fundraising, le gustó mucho lo que estábamos haciendo y organizó 3 días de reuniones seguidos en el que se vinieron directamente, cogieron un avión, se sentaron aquí con nosotros en la oficina y nos pusieron un term sheet, ¿no? Y nos encantó el equipo, nos encantó su actitud, nos encantó que también, oye, gusta que alguien se enamore de tu idea, ¿no? Y de lo que estás haciendo, eso también te convence. En aquel momento, cuando nosotros firmamos con ellos, hubo otra gente, y esto pasa mucho, ¿no? Cuando tienes el primer term sheet, todo el resto se ponen nerviosos, ¿no? Y te empiezan a llegar interés de otros inversores. Pero oye, al final también el hecho de que alguien haya tenido la valentía, alguien se haya enamorado de tu idea, ¿no? Alguien se haya tomado esas molestias, pues a mí eso me importa, ¿vale? Y a mí eso me demuestra. Entonces, yo he preferido eso a decir, oye, no, ahora voy a abrir una ronda competitiva y voy a coger los mejores términos. Pues mira, a mí me daba igual, me diluía un poco más, un poco menos, tenía ya buenos términos, habíamos encajado muy bien y mejor pájaro en mano, ¿no? Eso es un poco mi filosofía en esa segunda ronda. Y luego la tercera, esa sí que fue ya, que esa es la serie A, esa es la última que hicimos, la de 14 millones, ahí me pude tomar un poquito más de tiempo. Ahí
sí que fue, oye, ya tenía un equipo, ya las cosas marchaban y de hecho yo les dije al equipo, oye, voy a estar mucho más desaparecido 2 meses, os pido por favor que tiréis por vuestra cuenta porque voy a estar en modo fundraising, ¿no? También, oye, tuve parte del equipo que me apoyó muchísimo pues, para extracción de datos, análisis financiero que te van pidiendo los inversores, etcétera. Y esa ha sido la ronda un poco más estructurada de todas ellas que he hecho, ¿no? Un proceso pues como un poco con las reglas muy marcadas, ¿no? De coger tu CRM de fondos, oye, contactar a todos ellos, el pitch, oye, tener un virtual data room en el que vas metiendo los datos y los análisis que quieren ver. Esa ha sido un poco la más estructurada. Respondiendo al punto de qué tipo de inversores son los que priorizo o más me gustan, sin duda, en mi caso, me gustan mucho más, uno, que sean inversores que hayan sido emprendedores antes, ¿vale? O sea, te van a entender muchísimo mejor, van a empatizar muchísimo mejor y eso vale oro. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho es que sean conviction driven, ¿no? Es decir, o sea, que no sean tan financieros y que vayan al dato y no se enteren muy bien de lo que haces, pero les da igual, ¿no? O sea, me gusta mucho más el inversor de que está intentando entender tu visión, entiende tu producto, qué quieres construir y un poco dice, oye, venga, me embarco y me monto en el barco contigo y no me importa tanto esta métrica o esta otra en este determinado momento porque lo que me importa es qué estamos construyendo, ¿no? Eso para mí es súper importante. Y la última parte, perdona, que era la de si te arrepientes de estar tan diluido, ¿no? Sí, o ves que ha estado bien hecho, oye, porque al final lo has hecho como has podido. O sea, creo que ha estado bien hecho, te diré. O sea, se relaciona también con el momento de fundraising en el que yo hice la primera ronda. En aquella ronda que yo hice de fondos españoles en un primer momento, en aquel momento no era el momento de mercado en el que estamos ahora, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? El mercado no estaba maduro, no había fondos europeos invirtiendo en España en absoluto. Entonces, había muy poquitos fondos invirtiendo en muy poquitas startups, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? En España, comparado a otros países de Europa como Francia o UK, tú tenías que tener una ronda extra antes de poder dar el salto a Europa, ¿vale? Entonces, yo me comí esa ronda extra, ¿vale? Yo hice una primera ronda de 400.000 euros que a día de hoy no existe. O sea, a día de hoy tú coges un fondo europeo, si tienes una muy buena idea y tienes un muy buen equipo, vas a levantar quizás entre 1 y 2 millones con un PowerPoint, ¿no? Eso antes solamente pasaba en UK, ¿vale? O en Francia o en Alemania. A día de hoy ya empieza a pasar en España. Entonces yo me comí esa ronda extra dilutiva, ¿no? Pues bueno, esa dilución obviamente no me hace gracia, pero fue algo totalmente necesario para el momento. Adicionalmente a eso, no me arrepiento de excesiva dilución ni nada parecido. Bien, gracias. Edu, creo que tú tenías también mano levantada antes. Sí. Bueno, hola Borja, mil gracias por toda la charla. Soy cliente de Cobee, he de decir, y usuario a la vez, o sea que nada, me encanta lo que hacéis y soy puro prescriptor. Que un tema que ha salido antes, que lo ha sacado Andrés, el tema de enfoque de los gastos, es algo que tanto como cliente y como financiero y medio de recursos humanos en mi empresa, es algo que sé que fue el ACE, que es un poco competidor más directo vuestro, que la verdad es que eso sabrás mejor. Pero o sea, esa parte de control de gastos, de poder coger y decirle a un empleado, oye, esto que has comprado en la ferretería, pues te lo meto en Cobee y ya está. Sí. ¿Lo habéis pensado o cómo habéis enfocado eso? ¿O queréis solamente beneficios? Sí, lo hemos pensado 1000 veces. O sea, al final una de las cosas más importantes de una startup es el foco también, ¿no? Y precisamente nosotros que estamos en el medio de entre finanzas, recursos humanos y el usuario, hay tantas cosas que podríamos hacer que lo difícil es decidir qué no hacer, ¿no? Y gastos ha estado muchas veces en el roadmap y hemos decidido no hacerlo. El motivo han sido varios, ¿no? El primero, oye, el decision maker es diferente. Muchas veces a los gastos se lo vendes a finanzas, mientras que la compensación y los beneficios se lo vendes a recursos humanos, ¿vale? También como empleado, nosotros nos centramos mucho en la compensación. Entonces, queremos que sea tu herramienta de los beneficios y de tu compensación, ¿no? Los gastos no tiene tanto una componente emocional, ¿vale? Es decir, no tiene tanto esa componente, o sea, que tu empresa te pague el viaje a Barcelona porque tienes que ir a ver a un cliente, no tiene una componente muy emocional, ¿no? Que tu empresa te pague el gimnasio tiene una componente emocional. Pues queremos ir a esa componente emocional y a esa componente de compensación de los empleados, ¿no? Entonces, al final, en nuestra visión se enmarcaba mucho mejor la parte de beneficios y no encajaba tanto la parte de gastos, ¿no? Y de hecho, prueba de ello es precisamente Fuel, que has comentado.
entró a hacer beneficios y gastos, se ha salido, ahora solo hace gastos y los clientes que tenía de beneficios nos lo ha pasado a nosotros, ¿no? Pues al final ahí también ves un poco que el tratar de hacerlo todo, pues muchas veces es un reto muy gordo. Sí, sí. Y otra duda que más en los inicios, lo de contratar un CTO, o sea, a mí me parece algo o sea, titánico. O sea, me parece que convencer a un tecnológico que puede estar cobrando sus 50.000 pavos o 70.000 o 100, vamos, o sea, barbaridades. ¿Cómo haces para convencerle? O sea, es decir, de verdad, venta, o sea, por puerta fría en LinkedIn, y qué condiciones le ofreces. O sea, es decir, me imagino que le ofreces equity al ser cofundador. ¿Qué rangos, o sea, qué recomendarías? ¿Qué consejos das? O sea, yo es algo que veo un problema muy grande. Sí, o sea, no hay una respuesta, no hay una solución muy fija. Yo ahí, pues, o sea, al final, obviamente tienes que encontrar a alguien que está dispuesto a sacrificar salario por el momento vital en el que esté, etcétera, a cambio de tener un upside muchísimo más grande, ¿no? Y tener un equity que valga muchísimo más en unos años. Entonces, tiene que tener esa mentalidad emprendedora y estar dispuesto a hacer ese sacrificio. Yo también lo hice, es decir, yo venía de tener un puesto muy bueno, ¿no? En OnTrack, y dije, oye, lo dejo todo y paso a cobrar absolutamente cero, ¿no? Entonces, oye, tienes que encontrar a alguien que tenga exactamente ese mismo apetito. ¿Cuánto le ofreces, etcétera? Ya depende mucho, ¿vale? Lo que sí que os diría es, hay dos formas de encontrar a un cofundador, y esto también me lo dieron a mí como consejo cuando yo empecé y me pareció muy interesante, ¿no? Que es, o bien vas a encontrar a una persona que vayáis absolutamente hombro con hombro a todo, ¿vale? Es decir, oye, los dos sabéis cuánto dinero hay en la caja, los dos hacéis fundraising, los dos os vais igual de preocupados a la cama, los dos estáis pensando en la estrategia del negocio en general, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese caso, se divide la compañía de una manera más equitativa, si quieres, ¿vale? Puede haber unos puntos porcentuales más para un lado, al final, oye, hay una posición que tiene que ser el CEO, pues oye, eso ya es un poco más negociación, ¿no? Pero sí que se divide de una manera más equitativa. Esto dista mucho de encontrar una persona que te va a resolver una pata del negocio, ¿vale? Es decir, o sea, si lo que tú estás buscando es un cofundador que te resuelva una pata del negocio, es totalmente diferente, ¿vale? Eso es, no estás partiendo entonces del 50-50, sino que estás partiendo del 0 y tienes que ver cuál es la cantidad que tienes que darle a esa persona para que te resuelva ese problema y esté lo suficientemente motivada para que se meta en tu proyecto, ¿vale? Pero que sepas que el que se va a ir jodido a la cama eres tú, ¿vale? O sea, depende de la filosofía de cómo quieras montar tu empresa, totalmente. Vale, perfecto. Gracias. Está también Jorge con la mano levantada. Hola Borja, una pregunta. No sé si habéis sido rentables desde el día 1. ¿Cómo gestionas en el día a día el compromiso, crecimiento, rentabilidad? Y si ves que ha cambiado ahora un poco el foco de los VCs en esta dicotomía. Sí, esa también es buena pregunta. O sea, no somos rentables ni a día de hoy ni en el día 1, muchísimo menos, ¿no? Pero, oye, no somos rentables como cualquier otra startup, ¿no? O sea, al final, las startups generalmente no son rentables durante unos años y por eso se financian con Venture Capital, que son los que están dispuestos a financiar modelos de negocio que pierden a nivel de EBITDA durante un tiempo, pensando en una rentabilidad muchísimo mayor a futuro, ¿no? Oye, ¿cómo balanceas un poco crecimiento, rentabilidad? Pues obviamente al principio en una startup vas muchísimo más hacia el crecimiento, ¿vale? Ahora, se ha visto precisamente en estos últimos meses, y el apetito está cambiando por completo en el mercado en cuanto a, oye, cuánto hay que sacrificar para obtener ese crecimiento, ¿vale? Es decir, o sea, el burn multiple, que es la métrica típica de, oye, cuánto caja quemas a cambio del crecimiento que estás generando, pues eso, hay unos múltiplos que, oye, no te puedes ir por encima de 2, ¿no? Es una métrica bastante estándar. Oye, pues se han visto financiaciones en startups de 3, 4, 5, sin ningún problema, ¿no? Esas startups están siendo muy penalizadas a día de hoy. Entonces, a día de hoy, oye, está bien que no sea rentable, ¿vale? Porque efectivamente por eso vas a la vía del venture capital, ¿vale? Pero tienes que tener un path to profitability bastante claro, es decir, tus unit economics tienen que tener sentido, es decir, oye, por ejemplo, en el B2B, ¿cuál es tu payback de cliente? ¿No? ¿Cuáles son tus ratios de LTV/CAC de los clientes que estás adquiriendo? ¿Tienes un modelo de ventas escalable?
¿cuánto estás quemando de caja al mes? ¿Vale? Versus cuánto estás creciendo. ¿Tiene sentido ese múltiplo? Es decir, porque es muy fácil, absolutamente todo puede crecer si le metes la suficiente cantidad de dinero, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que eso es algo que, pues oye, el mercado estaba muy bullish en Q4 del año pasado, daba igual el dinero, se metía en cantidades ingentes de dinero con tal de que las startups creciesen, ¿no? Ahora ya no. Ahora es, oye, tienes que demostrarme que, ok, vas a crecer a unos ratios de queme de dinero o de caja que tengan sentido. Vale, perfecto. Tenías hasta -10, si no me equivoco, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, si no yo disparo una que tengo por aquí. Igual voy directo por no perder mucho tiempo. ¿Cómo dirías que te ha influido experiencias pasadas en la manera de llevar COVID a día de hoy? Es decir, tanto personales, entiendo, como por ejemplo el ser ingeniero, como el haber trabajado fuera, como el ser consultor, como el haber pasado por startup, que se me ocurran así. ¿Cómo, o sea, notas en tu día a día, vale, esto me viene de aquí, esto me viene por ser ingeniero, esto me viene por X? Sí, muchísimo. O sea, por ser ingeniero, creo que no hay tanto, o sea, quizás la cabeza más estructurada, ¿no? Pero probablemente lo que más me estructuró la cabeza fue la consultoría, oye, la forma de estructurar un problema, estructurar un análisis, oye, hacer un framework de cómo atacar ese problema. O sea, esa forma estructurada de ponerle estructura a algo complejo, ¿no? Y a algo ambiguo, eso sin duda me lo ha dado la consultoría, ¿no? Y eso sí que lo noto en el día a día. Oye, saber analizar un Excel y saber tocar Excel y saber moverte en un Excel sin problema, un business plan, estados financieros, etcétera, me lo ha dado la consultoría. Luego, saber de startups a nivel de, oye, cómo es la cultura de una startup, cómo escala esa cultura, cómo se toman decisiones en una startup, cómo funciona el fundraising de una startup, cómo funcionan las dinámicas también oye, de fijación de objetivos, de comunicación entre equipos, etcétera, etcétera, cómo funciona un departamento tecnológico. Todo eso lo traigo de OnTrack. Y hay muchas cosas que veo que aplico que digo, esto me viene de esta experiencia, ¿no? Entonces, 100% hay muchas cosas que aplico en el día a día que vienen de experiencias pasadas. Vale, guay. Y luego también has comentado bastante de visión. ¿Cómo la definirías relativamente rápido? O sea, es decir, no has contado sobre COVID, pero un poco visión año 2100, por decirlo así, y la parte de values de COVID. Y si quieres cerramos aquí por no quitarte más tiempo. Sí. O sea, la definición de la visión, que la hacemos en inglés, es we want to become the most desirable solution to get compensated at work. Y un poco lo que queremos decir con eso es, oye, compensación, ¿no? Y empleados, ¿no? Oye, nos queremos centrar en los empleados, su solución más deseada para ser compensados en el trabajo. Eso, quieras o no, ya alinea mucho qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Por ejemplo, gastos. Oye, no es compensación, ¿vale? Pues ya vemos que nuestra visión ya nos está marcando la vía de por dónde tenemos que ir, ¿no? Construirla, redactarla, nos ha llevado bastante tiempo, ¿no? Luego la misión es un poco diferente, también lo hemos hecho. Pero sí que es verdad que nos ayuda muchísimo en esa visión de largo plazo, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues oye, nosotros nos imaginamos los empleados en el día de mañana saltando de una compañía a otra, enchufando su cuenta de COVID, porque esa es la forma en la que están acostumbrados a visualizar su compensación, cómo se distribuye entre salario y beneficios. Oye, si quieren distribuir su salario en 5 cuentas corrientes, si quieren anticipar parte de su salario, si quieren comprar beneficios directamente desde ahí, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es la visión súper largo plazo. Y luego la segunda pregunta, perdóname, era de values. De values. Entonces, values, o sea, al final, oye, pensé mucho al principio sobre cuáles eran, que de hecho viene un poco por ti, me acuerdo de un consejo tuyo de, oye, los values es algo que hay que pensar muy desde el principio y tienes toda la razón. Pensé un poco, oye, cuáles eran esos valores que yo quería que tuviese mi compañía, ¿no? Que muchas veces son tus propios valores plasmados en tu compañía. Y una cosa que tenía clarísima es que quería que fuesen 3, el número mágico de McKinsey, ¿no? Una lista no puede tener más de 3 cosas ni menos, o sea, ni menos. es el número fácil de recordar. Entonces quería que fuesen 3, ¿no? Porque además en el pasado había tenido, pues en OnTrack no sé si teníamos 8 o 10, no me acuerdo de absolutamente ninguno. Entonces prefería que fuesen 3 y que todo el mundo se los recuerde y los sepa, ¿no? Entonces, oye, así es un poco como los hicimos y pues oye, tratar de buscarle nombres catchy, recordarlos en todos los all hands, es algo que hacemos, ¿no? Que son ownership, es uno de nuestros valores, is possible ambition, es otro de ellos, y el otro es employees first. Entonces, oye, pues
los empleados cuentan historias en los all hands sobre cómo han vivido un valor y lo utilizan para reconocer a otro empleado. Pues oye, reconozco a Jaime por su valor Employees First este mes porque me ayudó muchísimo al hacer no sé qué. Pues eso, por ejemplo, lo utilizamos todos los meses y así ayudamos a que se recuerden y se refresquen, ¿no? Todos los meses. Es que estas cosas culturales, efectivamente, ya empieza a sonar atópico, que es lo más importante, pero es que es lo más importante, efectivamente. O sea, es la piedra angular absolutamente de cualquier empresa. Pues nada, oye, no te quiero robar más tiempo, que te quedarán todavía 3 o 4 horas de calls, imagino, más o menos, 8 de la noche. Por ahí debe ser. A punto de salir de la oficina, tío, mi vida está cambiando. No me lo creo, pero vamos, jamás. Así que nada, pues te agradezco mucho el tiempo y nada, oye, lo dejamos grabado para los alumnos que no se hayan podido conectar y bueno, nos vemos pronto. Te invitaré a la quedada también, por si te puedes pasar en la nueva Office, por cierto. Fenomenal. Perfecto. Venga, pues nada, un Gracias a abrazo, todos. Borja. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.